Bien hallados y queridos suscriptores, ante todo se les pide a ustedes disculpas porque esta crítica la tendría que haber subido ayer por la noche, pero desgraciadamente me dio un ataque de pereza. Lo que sí que puedo decirles es que hay muy buenas noticias y es que se ha terminado la reseña y la crítica de El pájaro que llora lágrimas o el corazón del Nagas. Pero hasta la crítica 103, no, hasta el vídeo número 103 no creo que lo puedan poner. Esta era la sorpresa que yo tenía preparada para ustedes. Les había dicho que en el siguiente libro habría una sorpresa, que hablaríamos de ciencia ficción, es decir, de extraterrestres y también de la Edad Media, y nos atreveríamos a desmontar mitos, ciertamente. Lo primero de todo, bueno, es que tengo que hacer muchos esfuerzos. Lo primero es ciertamente hacer autocrítica, ciertamente, pedir disculpas. He vuelto a perder, teníamos 172 suscriptores y he perdido dos, así que entonar el mea culpa y decir que estoy haciendo las cosas mal en el canal y que tengo que mejorar y seguir trabajando y confiar en que con trabajo y más esfuerzo pueda conseguir recuperar no solo a los dos seguidores, sino seguir aumentando mi lista de suscriptores para mi canal de YouTube. Yo entono el mea culpa, voy a ver cómo puedo ganar, si puedo ganar más suscriptores, pero hasta el vídeo 100, estoy pensando, por ejemplo, si volver a hacer shorts. Los shorts me vinieron muy bien y me ayudaron a ganar muchos suscriptores cuando en el comienzo del canal. Quizás debería volver, lo que pasa es que no sé cómo ahora ciertamente de qué temas hablar en tan poco tiempo. Ya saben ustedes que me van muchísimo más los discursos largos. Hubo otra cosa personalmente que se puede decir ciertamente se puede decir que se me olvidó comentar en la crítica anterior, que era Un hábito sangriento de mi amiga Eleanor Burr Nicholson. Y es que se me olvidó conmemorar el triunfo de Lepanto, que fue el día 7 de octubre. Personalmente se desea comentar con ustedes esa efeméride y dar las gracias. Ojalá hubiera tenido aquí el poema de Lepanto de G.K. Chesterton para poder hablar de él, pero no se preocupen, que G.K. Chesterton sin duda alguna G.K. Chesterton saldrá mucho en esta crítica, ciertamente. En esta crítica de Eifelheim saldrá muchísimo G.K. Chesterton. No se preocupen ustedes, mis queridísimos suscriptores, que G.K. Chesterton estará de algún modo presente en esta crítica. Pero hay que conmemorar esa hazaña histórica porque ciertamente actualmente las autoridades, que son ciertamente enormemente anticristianas y secularistas, no lo harán por ustedes. Les interesa ciertamente, con la excusa de la tolerancia, algo que ya retrató G.K. Chesterton en su novela La hostería volante, lo que buscan es atacar y acabar con el cristianismo. De ahí que ciertamente vayan en contra de los pueblos a los que gobiernan y también de su historia y sus religiones, así de claro. Y eso se lo tengo que decir y por eso hay que conmemorar hechos como, por ejemplo, victorias como Lepanto, ciertamente, porque al fin y al cabo había que lucharlas y ganar esas batallas, ciertamente, para que nosotros fuéramos libres. Y ahora ciertamente lo que se nos está intentando es esclavizarnos, ciertamente. Lo siguiente también me gustaría, aunque llega con 2 días de retraso, felicitar a los valencianos también por lo mismo, o sea, por su fiesta nacional, a todos los habitantes de la comunidad valenciana, por la entrada de Jaime I el Conquistador en la ciudad de Valencia en 1238. Felicitamos a los valencianos por su fiesta grande y no tienen que avergonzarse de nada, ciertamente. Al fin y al cabo estábamos luchando ciertamente por restablecer los derechos de España y ciertamente para que no se nos impusiera una religión por la violencia. Por lo tanto, es muy legítimo y muy justo. Y también porque seguramente no podré hacerlo, quería felicitar el Día de la Hispanidad y la llegada de Cristóbal Colón. Y más ahora que Donald Trump parece haber homenajeado ciertamente a los Reyes Católicos y a Cristóbal Colón en un mensaje en la Casa Blanca. Aprovechamos también para unirnos y felicitar a todos los pueblos que componen la hispanidad, que son tan españoles como los españoles de la península ibérica que vivimos aquí, ciertamente. A todos, también incluimos ciertamente a Guinea Ecuatorial, al Sáhara Occidental y a Filipinas. Los incluimos absolutamente a todos los países que van desde la Tierra de Fuego hasta Alaska. Incluimos a todos ellos personalmente, a todos esos países: Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador,
Venezuela, Colombia, perdón, Colombia, Venezuela, um, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México y Cuba, República Dominicana, bueno, en fin, todo a donde ciertamente, a todos los que se nos quisieron unir, ciertamente. Esos incluimos a todos y les deseamos una feliz día de la Hispanidad y también, por supuesto, queríamos festejar a la Virgen del Pilar, a Santa, que ciertamente fue la que inició y que dio fuerzas al apóstol Santiago, porque yo sí que creo en esa leyenda. Creo que dio fuerzas para que precisamente se iniciase la evangelización. O sea que en ese día celebramos dos fiestas, ciertamente la hispanidad y el comienzo de evangelización, porque yo creo que tanto la hispanidad como el inicio del cristianismo en España están absolutamente conectados, y eso es lo que se les quiere decir, ciertamente. Se han leído artículos muy interesantes esta semana, um, escritos ciertamente por Birser, por el profesor Birser, hablando y comparando ciertamente cómo ve la ciudadanía tanto Sócrates como, por ejemplo, Cicerón. Cicerón ve al ciudadano como solo alguien de la ciudad de Atenas, mientras que Cicerón, yo creo que con más acierto, en mi opinión, ve a, ve a todos los hombres buenos ve a todos los hombres buenos personalmente y unidos un vínculo con Dios, yo creo, y lo ve como ciudadanos del mundo. Yo estoy mucho más fascinado por la visión de Cicerón que, por ejemplo, la visión que, por ejemplo, que pueda tener Sócrates. Es muy interesante. También hubo un interesante artículo de Joseph Pearce sobre el cardenal Newman, que he posteado en mis redes sociales, y creo que no hay nada más interesante de lo que haya hecho, de lo que se hiciera ayer personalmente. Y yo creo que ya sin más preámbulos, se empieza, creo que es el momento de empezar a contar la historia de este libro tan fascinante, que me costó tantísimo conseguir. Me gustaría personalmente decirles que este libro me fue recomendado por mi gran amiga Julie Davis. Hasta ahora Julie Davis me había recomendado un montón de novelas y bueno, me habían gustado, pero no tanto. Por ejemplo, ya saben cómo son los españoles. Somos muy críticos y le sacamos punta a todo, aunque sea perfecto. Eso, por ejemplo, nos pasó, por ejemplo, cuando con la novela del Capitán de Castilla, que yo consideré que tenía algunas partes y algunos ribetes hispanófobos y anticatólicos. Y por ejemplo, Cruel Beauty de la escritora Rosamund Hodges le encontramos algún error, por ejemplo, el tema de la sífilis y alguna cosilla. Pero aún así era un libro muy interesante que fue editado por la editorial Kiwi y yo personalmente se lo deseo recomendar. O sea, Cruel Beauty de Rosamund Hodges, y hacía una cosa muy interesante, mezclar, por ejemplo, el universo de T.S. Eliot, de los poemas de T.S. Eliot, no sé si La Tierra Baldía, con, por ejemplo, el libro de Mientras no tengamos rostro, personalmente, de C.S. Lewis. Eso era lo que personalmente se les quería a ustedes comentar. Es muy interesante ese libro. Pero ciertamente yo creo que ya un poco harta Julie Davis de que siempre le encontrara pegas a todos los libros que más o menos me iba recomendando, también debido al éxito de que yo personalmente no consumo audiolibros. Pues ya dijo que ya me recomendó una novela que estoy seguro que ya creo que ya me aprendió y me aprendí a conocerme y me recomendó una novela que yo creo que sabía que me iba a gustar. Yo cuando le pregunté por qué le había puesto 4 estrellas, me dijo que porque seguramente la parte del presente, que es la de los investigadores, la de Thomas Wolverine, por ejemplo, Sharon Nagy, por ejemplo, y Judy Cao, que esa parte le gustó bastante menos. Y ella pensaba que era la parte que más me podría desagradar a mí, pero por el contrario, me gustó muchísimo porque hace algo muy interesante y muy valiente. Y algo que, por ejemplo, hace la novela, por ejemplo, de Josephine Tey, de La hija del tiempo, que es una novela policíaca que permite demostrar la inocencia del rey Ricardo III. Y es ciertamente reconstruir un hecho histórico. También, por ejemplo, la he comparado con, aunque la novela no me gustó absolutamente nada, La cofradía de la Armada Invencible, por su carga de hispanofóbica,
en cierto sentido, a mí eso de que yo no estoy tan seguro, o sea, es cierto que es verdad que los irlandeses, muchos de los irlandeses, dejaron morir y saquearon a los españoles y que fue es una sangría y una matanza. Con lo de la Armada, se unieron a los ingleses para saquearnos y todo esto. Y eso lo contaba la novela de Emilio Lara, pero yo estoy seguro de que cosas como lo de el monje herético que cuenta, y todo eso, eso era, y desde luego Felipe II no habría dejado ciertamente abandonados a los miembros de la cofradía, y eso fue lo que no me gustó, aparte de que todo al final se demuestra que era un ejercicio especulativo de una doctoranda. Y esto es así, en realidad esto me recuerda también un poco a las novelas, a la primera novela de Jonathan Argyll, escrita por Ian Pierce, de la que ya hablaremos. Algún día se les promete que haremos una reseña histórica de este libro, de la cuarta, a ver si lo podemos sacar porque es un poco complicado, de la cuarta verdad. Algún día se hará una reseña de este interesantísimo libro, La Cuarta Verdad, porque es muy interesante. Yo ya les digo, todo el mundo siente fascinación por el periodo de los Tudor, pero yo personalmente quiero decirles que me fascina cada vez más la época de los Estuardo que la época de los Tudor, personalmente. Y eso es lo que se les quiere a ustedes decir personalmente, que es mucho más fascinante ese periodo. Pues en un momento Jonathan Argyll utiliza, me parece que el primer caso, me parece que es el falso Tiziano, o no sé si el falso Rafael, una de estas, para demostrar ciertamente su tesis doctoral y defenderla. O sea, este libro tenía un parecido, no sé si era el falso Rafael, tenía un parecido con La Tempestad, en mi queridísimo don Juan Manuel de Prada, y de eso deseo personalmente hacérselo constar. Había comparado esta novela muy interesante con... Esta novela era muy difícil de conseguir, me costó muchísimo conseguirla, se les debe decir. Solo había una tienda donde la vendían, en Gigamés, por ejemplo, en Barcelona, y yo no tenía contactos ni a nadie en Barcelona que me pudiera conseguir este libro. De ahí que de ahí que otra vez Soraya y María José del Árbol de las Letras, que es la mejor librería de Valladolid, acudiesen a mi rescate. Eso se les debe decir personalmente. Yo les he dicho una cosa. Yo la verdad es que tenía la sensación de que el argumento era interesantísimo. O sea, un grupo de extraterrestres que acaban en un pueblo alemán del siglo XIV llamado Hochwald o Teufel o Eifelheim, que va a ser el nombre que al final van a tener, ciertamente, Eifelheim. Ciertamente esos extraterrestres se parecen sí, sí, a esas gárgolas que parecían salidas de las novelas de Víctor Hugo. Ya se hablará de Víctor Hugo más adelante porque es muy interesante cuando desmontemos alguno de estos mitos antimedievales, ciertamente. Ya hablaremos un poquitín de Víctor Hugo, del esto matará aquello de Nuestra Señora de París, ciertamente. Lo que se les quiere decir que es que uno tenía la sensación de que el argumento era fascinante, ciertamente, porque uno puede pensar según la visión, yo no es mi visión, es la visión que tienen los progres, que ciertamente si llegara una civilización extraterrestre a nuestro mundo, seguramente los progres pensarían que al final, a la Edad Media de nuestro mundo, los progres dirían que ciertamente al final la malvada e intolerante Iglesia Católica pensaría que estos extraterrestres eran demonios y los quemarían. Pues no, no tiene por qué ser así. De hecho, ya lo van diciendo personalmente. Esta gentuza, por ejemplo, y no solo son izquierdistas, no solo son comunistas, marxistas, seguidores de la escuela de Frankfurt, no, basura, o sea, de las heces de, por ejemplo, de Martin Heidegger, no son simplemente esta gente, o sea, ya y la derecha materialista también, y por supuesto las ideologías de Hollywood, o sea, ¿qué vimos en Los Eternos, por ejemplo? Y que hemos visto en un montón de películas, por ejemplo, en Ultimátum la Tierra, que es una película que a mí me gusta. Y Scott Derrickson a mí me parece un gran... que es el mismo, por ejemplo, que El exorcismo de Emily Rose, a mí me parece una gran película, pero hombre, meter ciertamente lo que personalmente le hace decir a Kathy Bates, por ejemplo, en esa película es inaceptable. O sea, decir que una cultura más avanzada, si se encuentra con otra cultura más, el objetivo al final es acabar con la cultura menos avanzada, pues no, no siempre fue así, ciertamente. Y aquí, por cierto, esto he estado leyendo ciertamente. Ya también les hablaremos de un artículo de Religión en Libertad que personalmente se ha leído. No fue Julie Davis la única persona que me recomendó cuando yo estaba ahí a punto de conseguir esta novela. No fue la única persona que me habló bien de Eifelheim.
Mi amigo, el gran periodista que yo que recomiendo ciertamente leer, por cierto, me ha estado dando algunos consejos sobre Brandon Sanderson. Estoy pensando en adquirir ciertamente la trilogía de novelas de Brandon Sanderson de Mistborn y me ha recomendado y me ha dado sugerencias para leer a Brandon Sanderson. Yo ya les digo personalmente que a Brandon Sanderson yo ya le he leído varias novelas, como Stonebreaker y El Antris. De Stonebreaker hay crítica, pero no la hay del Antris. No la llegué a escribir, la crítica del Antris. El Antris me parece que se leyó porque me la recomendó mi amigo Jorge Sáez Criado. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Por eso se leyó el Antris. Pero bueno, me dijo que ciertamente, yo le pregunté, cuando él me dijo que Brandon Sanderson tenía puntos débiles, Pablo J. Ginés, eso debes descubrirlo tú, mi padawan. Claro que sí, lo descubriré. Yo de todas formas he encontrado escritores que me han gustado más que Brandon Sanderson, pero bueno, oye, a mí no me parece mal que Brandon Sanderson tenga, no me parece sobrevalorado ni que tenga créditos que, por ejemplo, otros escritores merezcan. Yo creo que se lo ha ganado a pulso, no me parece que sea lo peor que se haya leído personalmente. Eso es lo que se les quiere decir, no siempre hay que criticar a un escritor de éxito por tenerlo. Oye, que creo que los puede haber mejores, sin duda alguna, pero yo no creo que sea inmerecido. Es muy interesante personalmente lo que me dijo Pablo J. Ginés y es que tenía que conseguir este libro costase lo que me costase. Con este escritor, Michael Flynn, me pasó un poquito o por lo menos, bueno, vamos a ver, yo no le he leído más novelas a Michael Flynn, me han hablado muy bien de sus otras obras, yo por ejemplo, quiero recomendar el prólogo que tiene el señor Miquel Barceló en esta edición que me consiguieron de Nova. Me gustaría recomendar ese prólogo extraordinario que yo les recomiendo de Miquel, donde te habla un poquito más de Michael Flynn y, por ejemplo, también te habla de cómo Orson Scott Card habla maravillas de esta novela y la ha comparado ciertamente con, por ejemplo, ya hablaremos de eso porque eso es otro tema muy interesante, con el nombre de la rosa de Humberto Eco. Ya se hablará un poquito más de Humberto Eco más adelante. Es muy interesante. Pero lo que se les estaba diciendo es que yo tenía una sensación y un pálpito. Tienes la sensación de que vas a leer una gran novela. Pero pocas veces me ha ocurrido, pero algunas veces me ha ocurrido. Por ejemplo, me pasó, por ejemplo, con Susaku Endo, por ejemplo. Me pasó con Susaku Endo. Yo tenía la sensación, yo cuando vi el Lagarsanti a Susaku Endo, por ejemplo, aquí sacamos aquí a Lagarsanti, por ejemplo, caballeros. Trumpi, no te me emociones. Por cierto, que yo no voy a hacer con mi Trumpi, por cierto, que aquí está para darle saluditos. Con Trumpi, por ejemplo, no le vamos a hacer nunca lo que le ha hecho, por cierto, que quiero criticar ciertamente el comportamiento que ha tenido cierto streamer, por ejemplo, y cierto youtuber, cierto youtuber progresista que se dedica a electrocutar a su perro, que tuvo a su perro ahí 4 horas, ahí 4 horas de emisión y obligaba al pobre animal a estarse quieto como si fuera parte del adorno. Yo quiero criticar esto al señor Hassan Piker. Aquí desde luego, a ver, yo no soy fan de tampoco de la protectora de animales, ni soy un ecologista. Ustedes ya saben mi visión absolutamente crítica y hostil hacia el ecologismo, pero desde luego no voy a permitir que a una criatura creada por Dios se la maltrate de la forma en que ha hecho este señor. Por lo tanto, aquí mi condena y mi repulsa. O sea, no solo tiene usted una ideología que ciertamente yo no comparto, que me desagrada profundamente y que yo creo que ciertamente ha causado las peores maldades e iniquidades en el último siglo y en este siglo, sino que encima usted se permite que esa crueldad con alguien del reino animal, como ciertamente se permite esa crueldad con alguien del reino animal, como ciertamente usted ha hecho con su perro. Pues no, señores, yo aquí lo voy a criticar, igual que lo han hecho, por ejemplo, esos grandes youtubers a los que yo admiro profundísimamente, como son John Aquaviva, al que estoy apoyando también en cierto tema, aunque estamos en contra, ciertamente. De ese tema no voy a hablar porque es que ya no me apetece perder más suscriptores, pero vamos, yo creo que ustedes ya lo sospecharán. Astro Recargado y también La Alienada, que han hablado de lo que ha hecho el señor Hassan Piker con su perro, así que aquí lo condenamos. Estábamos hablando que ciertamente solo Susaku Endo era un escritor que me había inspirado ciertamente esto. Pensar que tú vas a leer a un gran escritor y que este escritor encima, igual que con, por ejemplo, esto te lo ha contado también Brandon Sanderson, que los personajes se marcan un objetivo, que es un objetivo muy ambicioso, pues que es robar no sé qué.
consiguen robar eso, y no solo eso, sino que consiguen acabar con un imperio galáctico tiránico, por ejemplo. Y, y al final se acaban convirtiendo en héroes, esta panda de ladronzuelos. Pues aquí pasa igual, que tú esperas que un escritor sea una joya, que vaya a gustarte, pero que no te das cuenta de lo grandioso y lo maravillosa que es la novela, hasta la novela de ese escritor que tanto anhelabas leer. Y eso es lo que me ha pasado con Susaku y lo que me pasó con Eifelheim. De hecho, esta novela, aquí Julie Davis, mi amiga Julie Davis, a quien le agradezco enormemente que me la recomendase, le estoy vivamente agradecido. A Julie Davis le pasaba lo mismo que a un personaje de una novela llamada Escándalo, que es una de las novelas más autobiográficas. Y por cierto, ya que ha sido el Nobel, que lo ha ganado un escritor húngaro en esta ocasión, esa novela le costó el Nobel a Susaku Endo por ciertamente hablar de las zonas de placer y de las zonas eróticas de Tokio, como si ciertamente, por ejemplo, Kawabata no hubiera hablado de sexo. No, Yasunari Kawabata nunca tocó el tema del sexo, por ejemplo. No, no. Yo ya les digo una cosa y aquí voy a romper. El premio Nobel a mí me parece uno de los premios más sobrevalorados. Y ciertamente quien lo gana no es un gran escritor. Gana el que le interesa ciertamente, a que gana el escritor al que las élites, el nuevo orden mundial y ciertamente estos millonarios globalistas desean, controlan todo y por cierto, y por eso ciertas personas que puedan tener una ideología tradicional, conservadora o de derechas no van a ganar o les va a costar muchísimo ganar y si han ganado por alguna razón será. Y con eso yo creo que ya he dado demasiadas pistas personal. Susaku Endo no ganó por el tema del erotismo, pero la historia es muy fascinante. Es la historia de un escritor que tiene que explorar, pues tiene que jugar con el tema de la doble personalidad. O sea, y en este caso la doble personalidad es el caso del bien contra el mal. En esa novela se inspiró mucho en el escritor Eric Fromm, en la novela del escándalo. Pero en esa novela, por ejemplo, antes tiene que ir a un congreso y hablar ciertamente, y tiene que hablar con un colega rival llamado Kano. No, ese Kano no es el del Mortal Kombat, por si alguno lo esperaba. Ese Kano, pues debía ser un escritor contemporáneo. Yo no sé quién pudo ser. Yo dije que era Mishima en mi crítica, pero yo no creo que sea Mishima, no encaja. Ciertamente, puede ser algún escritor, yo que sé, contemporáneo del propio. Puede ser Junichiro Tanizaki, puede ser Kawabata, pueden escoger a cualquier escritor, si seguramente no lo conozca personalmente, que dijo que, bueno, que se había sentido fascinado, bueno, que Susaku Endo Suguro, el protagonista, había escrito muchas novelas de mártires y de grandes misioneros y de católicos en el Japón que son torturados y que la mayoría de los torturadores, qué casualidad, se parecen enormemente, estaban inspirados en el Kano ese, y nunca le habían conseguido atrapar o gustar hasta la última novela, y eso es lo que me ha pasado a mí, que ciertamente esta recomendación de mi amiga Julie Davis es la que ha tocado el cielo y que ha demostrado que es una grandísima novela. Y nos lleva ciertamente, pero lo más interesante de esta novela no es que haya extraterrestres, que los hay, es lo de menos. Esta novela podría haber sido como las novelas de Paul Anderson, que utilizan la ciencia ficción como excusa para contar una novela histórica fascinante y maravillosa. O sea, la ciencia ficción no es más que una excusa. Es un libro en el que, si a usted no le gusta la ciencia ficción, le va a gustar, porque es verdad, sí, trata temas muy técnicos de ciencias, que mi amigo el profesor Alfonseca ha desmontado ciertamente, que sí que esta novela no le gustó tanto. Yo pensaba que esta novela iba a causarle más, iba a ser una novela memorable que iba a estar siempre en su vida, pero por desgracia no consiguió. ¡Ostras! Se me han caído todos. No consiguió ciertamente la estima que, por ejemplo, el profesor sí que te tendría para, por ejemplo, la novela de Walter M. Miller Jr., El Cántico por Leibovitz. Yo esperaba que esta novela le fuera a gustar tanto como El Cántico por Leibovitz. Yo les debo decir una cosa, yo he leído las dos, Eifelheim y El Cántico por Leibovitz, y esta me ha gustado muchísimo más que El Cántico por Leibovitz, pero muchísimo más. El profesor, en cambio, piensa lo contrario, que tiene muchísimos errores. Yo se la recomendé pensando que esta novela iba a revolucionar, que esta novela le iba a encantar y que iba a ser
y que iba a ser un canto de cisne, pero no tuve el éxito que yo me esperaba, igual que tampoco lo tuve cuando le recomendé, por ejemplo, Sinué egipcio, de la que, por cierto, algún día haremos una crítica. Ya veremos, por cierto, que el vídeo 99, que es el que vendrá después de este, va a ser también muy interesante porque vamos a hablar de algo que ya se les prometió que haríamos, y es les puedo decir que una de mis 10 novelas favoritas. De hecho, no sé por qué Eifelheim no estuvo entre mi lista de las 10 novelas favoritas, porque podría haberlo estado. Por lo menos en el top 15 estaría, y es para mí, yo les debo decir una cosa con respecto a Eifelheim. Eifelheim a mí me parece, con el permiso de Apocalipsis, el Día del Señor y alguna otra cosa, por ejemplo, las últimas novelas de Juan Manuel de Prada o alguna cosilla del profesor Manuel Alfonseca, como por ejemplo Retorno a la Colonia Tierra Nueve o alguna cosilla así, yo de Eifelheim les puedo decir que yo creo que del siglo XXI es la novela del siglo XXI que más me ha gustado, junto con Apocalipsis, el Día del Señor de Jorge Sá Criado, y eso se les debe decir. Esta es la novela que más me ha gustado leer, ciertamente. Creo que es la mejor de todas. De las novelas del siglo XXI, escritas en el siglo XXI, no que haya leído en el siglo XXI, que en el siglo XXI habré leído un montonazo de libros que me hayan gustado. Pero generalmente son obras que no se han escrito en el siglo XXI, sino que son generalmente del siglo XX. Pero esta sin duda la que más me ha gustado personalmente. Este tema nos lleva a algo muy interesante, el tema de la Edad Media. Yo les debo decir una cosa de la Edad Media. La Edad Media, personalmente, se les debe decir que generalmente quienes más han defendido la Edad Media o han sido los comunistas por razones interesadas. Pienso en gente como Julio Valdeón Baruque o, por ejemplo, uno de nuestros maestros. Yo no le tuve personalmente a Julio Valdeón Baruque, ya le conocí en su etapa final. Ya. Yo ciertamente a mí no fue él quien me dio clases, pero yo le conocí igual y tengo un gran aprecio por él, ciertamente. Sus libros sobre el medievo son fascinantes, sobre las guerras entre Pedro el Cruel y Enrique II de las Mercedes. Sí, hubo una película sobre ese tema, ciertamente. También, por ejemplo, fue decisivo, ciertamente, para añadir contexto cultural al hereje de Miguel Delibes, por ejemplo. Jacques Le Goff, podríamos citarlo también, por ejemplo. No solo, por ejemplo, han reivindicado la Edad Media, no son los únicos que lo han hecho, por ejemplo, gente como Marc Bloch, por ejemplo, Johann Huizinga, por ejemplo, Georges Duby, aunque a mí Georges Duby no me gusta, pero oye, esto, Regine Pernod también ha hecho esto, Eileen Power, o sea, es que es una etapa fascinante, contrariamente a lo que les han dicho, y esa visión que, por ejemplo, tiene gente como Ayn Rand, por ejemplo, Isaac Asimov o H.G. Wells, o sea, que usted va de allí y según avance la historia, cada vez el mundo será mejor y más moderno y eso nos dará la felicidad, esa visión de el progreso indefinido e infinito, esa visión no se sostiene y es inaceptable y ciertamente no es cierto. Hay momentos, eso depende ciertamente de los factores y ciertamente de que haya generaciones, porque hay generaciones mejores que otras. Es lo que llamaría la democracia de los muertos, ciertamente. Para mí, ciertamente, y esto lo estuvimos hablando el profesor Manuel Alfonseca y yo, cuando debatimos acerca de Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Barea, que yo personalmente ya se les ha recomendado. Yo no le hago ascos ni muestro ningún tipo de snobismo, ciertamente porque, como se ha mostrado, vamos a ver, yo creo que la visión no siempre puedo estar a favor de Roca Barea, pero yo creo que sí que yo reconozco la gran labor que ha hecho. Y me da igual si algunos han recogido el testigo y piensan que ha favorecido a ciertas ideologías políticas. Yo creo que yo leí Imperiofobia y a mí me gustó y creo que no es bueno estar todo el día fustigándose y lamentándose siempre, ciertamente por las cosas que se han hecho mal. Yo no conozco ningún país, a Francia, Inglaterra, Alemania, y mira que tienen cosas a sus espaldas, que estén todo el día lamentándose, salvo Alemania con el nazismo, pero yo no conozco a nadie que esté todo el día lamentándose y maldiciéndose por todo lo que ha hecho. Hay que aceptar el pasado tal y como ocurrió. Y si se han hecho cosas más, mejorarlas. Pero yo no creo que haya tanto por lo que avergonzarse ni por pedir perdón. La culpa al final destruye y deslegitima. Y saben ustedes una cosa, el odio al pasado y el odio hacia las generaciones antiguas
Y el odio hacia las épocas pretéritas suele ser la justificación de los tiranos del presente para justificarse. Porque ¿por qué hay tanto interés de los partidos políticos en controlar la historia y hacer leyes como la memoria histórica? Para dominarnos y tenernos controlados, para legitimarnos, para decirnos que ellos y las figuras en las que ellos se amparan para justificar ciertamente el dominio que tienen sobre nosotros. Porque quien sabe el pasado, quien conoce el pasado y lo utiliza en su beneficio, controla el presente y controlará el futuro. De ahí la importancia tremenda, ciertamente, de esto. Y por eso es importante revelar, luchar y defender la verdad. Como por ejemplo lo hicieron Hilaire Belloc, por ejemplo en su Europa y la Fe, donde ciertamente Hilaire Belloc dijo que si había que hablar de historia, había que ponernos y pensar como los habitantes de ese periodo. O, por ejemplo, lo que hizo G.K. Chesterton en el maravilloso relato del padre Brown, de la incredulidad del padre Brown, La maldición de la cruz dorada, donde llega a decir una cosa, que ciertamente no sabe si hechos acaecidos en el siglo XIII pueden ser la causa de su muerte y la de los miembros del grupo que le acompañan, pero es evidente que cosas que jamás han ocurrido en el siglo XIII jamás podrán ser causa de su muerte porque es que no han ocurrido, no puede ocurrir. Y eso es lo que ocurre, que actualmente muchas de las cosas que se critican, que hemos hecho, no las hicimos. Y ciertamente son invenciones. Esto sobra ciertamente de la leyenda negra. Esto lo hace Chesterton para justificar una defensa de la historia de Inglaterra, o por lo menos de los hombres, cuando había una fascinación de los ingleses por Asia o por otras culturas y empezaban a desprestigiar su propia historia. Pues lo mismo ha pasado, deberíamos hacer con España. Todo lo que nos han contado, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, todo lo que nos han contado es una mentira y todo sobra de la leyenda negra. Hemos creído a gente que ha buscado nuestro beneficio. La leyenda negra, como ha explicado Sverker Arneson o Philip Wayne Powell en el árbol del odio, de lo que consiste ciertamente es en la denigración del adversario, y no empezó paradójicamente, como podríamos pensar, en Holanda o en Alemania, empezó en Italia, pues es el odio de los humanistas italianos hacia nosotros. Sin embargo, adquirió tintes cruentos ya por ejemplo, con las Provincias Unidas y con Inglaterra. Yo recomiendo, por ejemplo, la obra de William S. Malby. Algún día hablaremos de William S. Malby personalmente y su libro de la historia negra en Inglaterra, porque es más importante Inglaterra, por ejemplo, que Holanda o Francia. Porque, por ejemplo, Julián Juderías también trató el tema de la leyenda negra, por ejemplo, igual que Emilia Pardo Bazán o Vicente Blasco Ibáñez. Este tema lo han tratado personalmente también. Pero es más importante porque es la potencia que nos sustituyó y nos desbancó, tanto a nosotros como a los franceses. De ahí que por eso sea tan importante, ciertamente, y por eso nos hizo hecho tanto daño. Esto es obra, por ejemplo, de humanistas, es obra de calvinistas, es obra de iluministas, es obra de liberales, es obra... Y luego siguió la izquierda con todo esto, ciertamente. Y también es así, y es de donde viene todo esto, todo este desprestigio que hay hacia la figura de España y también en Estados Unidos. Por ejemplo, pienso en gente como von Humboldt, aunque tuvo que tragarse muchos sapos von Humboldt porque se dio cuenta de que España no era ese mundo de oscuridad, pero Poinsett, por ejemplo, o Thomas Jefferson siguieron con esa leyenda. Por ejemplo, Washington Irving fue el que se inventó el bulo de que la gente del medievo pensaba que la Tierra era plana. Novelas como, por ejemplo, la novela de Arthur Conan Doyle de las compañías blancas llega a decir que la Tierra es plana. Hay mucha ignorancia y me sorprende en el caso de Arthur Conan Doyle, porque ha estudiado en un colegio de jesuitas en Stonyhurst. Conan, tío, macho, que te habían enseñado los jesuitas, es que no te enseñaron eso. O sea, llegaste a creerte llegaste a creerte todas esas patrañas. Igual pasó con Draper, el historiador americano, o con Camilo Flammarion, otro ateo secularista, por ejemplo. El gran problema y lo que ha pasado con el tema y el gran desprestigio de todas las disciplinas, y esto lo estuvimos hablando el profesor y yo, es ciertamente que las ideologías se han apoderado de ellas. El profesor se mostró muy crítico con el tema de la historia y yo, por supuesto, no sabía dónde meterme personalmente. También me reprochó una cosa, que yo leía muy pocos libros y estoy de acuerdo con él. No leo tantos libros de historia como debería y debería hacerlo. Pero vuelvo a repetir que no creo que mi diagnóstico, a pesar de no leer tantos libros de historia, esté equivocado.
El gran problema es que los libros de historia que se hacen ahora actualmente están muy politizados y están enormemente ideologizados, ciertamente, y hay muchísimas editoriales que actúan que van a dar siempre más difusión a libros que sean hostiles o a España, al catolicismo, que van, o sea, que defiendan el relato de la ideología de las ideologías dominantes actualmente, del nuevo orden mundial y de la plutocracia y de los globalistas. Eso es lo que van a defender, que se mantenga el relato de las ideologías vigentes. Esto ya pasó, por ejemplo, con la caída, con la transición española, que es el relato al que se ha agarrado, denostar el pasado. O sea, ya, de todas formas, España es un caso muy peculiar porque esto ya empezó con el tema del liberalismo, y eso les quiero decir. Fue el liberalismo que adoptó las ideas del siglo XVIII de la Ilustración para denostar ciertamente nuestro pasado. Por ejemplo, incluso Antonio Cánovas del Castillo, y eso lo dijimos cuando personalmente se hizo una crítica de la campana de Huesca, era fortísimamente hostil a los Habsburgo, ciertamente, y al siglo XVII, incluso el XVI y XVII. Para él era malo, él estaba fascinado por Inglaterra, precisamente a Inglaterra le interesó ciertamente que destruir la autoestima de España y denigrar sus logros, que fueron muy superiores a los que consiguieron ellos. De hecho, muy posiblemente ahora los propios ingleses estén viviendo esa decadencia que nosotros ya conocimos más tarde, conocimos en el siglo XVII y en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XIX. Ahora ellos lo están viviendo, a ver cómo la gestionan. Hay una diferencia entre ellos y yo. Pero es verdad que muchos de los hispanistas le damos cera a los ingleses, y es cierto. Pero ahora, a día de hoy, no nos interesa que caiga Inglaterra. Ahora nosotros no seguimos las teorías del egoísmo nacional de Ernest Lavoisier, por ejemplo. No las seguimos. Nosotros no queremos que Inglaterra se hunda y estamos con esos patriotas que han salido a defender y han sacado la bandera inglesa y nos oponemos ciertamente a que sean encarcelados por tweets. Y aquí lo vamos a decir de momento. A España todavía no ha llegado esta regulación liberticida. Llegará, pero aún no ha llegado y por eso lo decimos. Nos oponemos a que se meta en la cárcel a personas por rezar en un abortorio. Nos oponemos a eso. Nos oponemos ciertamente a que cuando se haga un tuit difamatorio o un tuit crítico contra el gobierno, se meta a la cárcel a la gente. Nos oponemos a que se tenga que aceptar el tema de la inmigración. No es un mantra, no es un dogma. Tú puedes estar en contra. Y si los extranjeros que vienen no se adaptan, pues tienes derecho a pedir su salida. Tienes ese perfecto derecho a hacerlo. No tienes por qué comulgar, ni pensar que todo lo que hay que aceptar a todos simplemente porque vienen y ya está. Eso es un buenismo que no nos viene bien. Y punto. Y que va a destruir nuestro legado y nuestra cultura y nuestra historia. Hay ahora un juicio contra un prestigioso sacerdote, el padre Custodio, y no ha salido casi a defenderle nadie. Solo, ciertamente, las personas de mi ideología han salido a defenderle. Y es una auténtica vergüenza que le metan, que puedas ir a la cárcel por lo que ha dicho. Desde cuándo. De ahora cualquier cosa, cualquier persona que quieras cerrarle la boca o le llamas fascista o de extrema derecha o le dices que provoca un delito de odio. Pues no, señores. Si ustedes han dicho todas las barbaridades que han dicho y no les hemos llamado ciertamente lo que se le tendría que haber llamado a ustedes, con el mismo derecho tenemos derecho a defender nuestras propias ideas y nuestras propias opiniones. Yo, por supuesto, con respeto, porque lo voy a hacer con respeto. No voy a intentar ni insultar ni denigrar y si es posible, intentaré evitar la táctica puyolista de sembrar el odio con palabras suaves. Eso lo vamos a evitar. Pero lo que no vamos a permitir es esto, a que nos secuestréis nuestro pasado. Precisamente para mí, el gran desprestigio de la historia llegó con el tema de, por ejemplo, las teorías de la cliometría, el historicismo. Se debe reconocer gente como Michelet, que estaba muy vinculado ya al liberalismo progresista, que yo creo que para mí Auguste Comte, por ejemplo, algo que denunció Collingwood, el tema de la metafísica malvada, que ese también ha hecho muchísimo daño, el tema de la metafísica, yo creo que para mí ha sido brutal. Yo creo que la historiografía marxista ha sido la peor de todas. Yo debo reconocer que tuvo algo muy bueno la caída del muro de Berlín en el año 1989, tuvo algo muy bueno y es que llegó la libertad, o sea, ya no Annals, ya no era la cliometría, no era ciertamente la microhistoria, ya no era la historia anticolonial de Derrida, de Foucault, de Edward W. Said, sí.
No era, ya se acabó con este tema. A partir de ahora todo el mundo puede hacer historia desde el enfoque que él considere oportuno. Y yo siempre he defendido ciertamente que gente como algo que Paul Johnson ha defendido ciertamente en humoristas, que gente como G.K. Chesterton tiene que volver a las universidades, que las universidades ahora no se están preocupando de los alumnos y lo que ciertamente buscan las universidades es ciertamente que ideologizar, no buscan la reinserción de los alumnos en el mercado laboral, ni hacerles mejores personas, ni darles una versión moral adecuada para que puedan, para que, por lo menos, si no pueden conseguir un trabajo, por lo menos que tengan una noción de lo que es el bien y el mal, y que ciertamente puedan decir lo que sea justo. No se les ha dado esta visión del bien y del mal, y eso es muy contraproducente. Yo ciertamente tengo una visión cristiana. Para mí, gente como G.K. Chesterton, Hilaire Belloc, Christopher Dawson, Berdiaev, tienen que volver ciertamente, Nicolás Gómez Dávila, esta gente tiene que volver a ciertamente a sus posiciones de privilegio. Y yo vuelvo a repetir una cosa, no pasa nada y no pasa nada. La secularización para mí no es un síntoma de grandeza, no es algo para mí bueno. La secularización es una prueba ciertamente de que estamos viviendo una etapa de decadencia, por ejemplo. De decadencia. Cuando un pueblo deja de creer en lo que le ha hecho grande, se hunde comienza el principio de su destrucción, como nos contó Will Durant, ciertamente. Porque es que nos han contado. Sí, yo recuerdo que la gente de izquierdas era muy valorada, que hay gente como Voltaire, por ejemplo, gente como, por ejemplo, Gibbon, que escribió una historia de la decadencia de Roma, son muy divertidos y muy agradables, pero son superficiales, nada más. Sobre todo Voltaire es superficial. Gibbon no, ya hemos visto en el caso de Gibbon que él quiso ser de los nuestros, quiso ser católico, pero, pero al final, como no pudo serlo, se hizo francmasón y por despecho atacó esta iglesia a la que quería él pertenecer. Y lo hemos visto también con otros intelectuales, como Camilo Flammarion, por ejemplo. Hay muchos docentes y muchos maestros y gente a la que se puede seguir ciertamente. Y esto no se acaba aquí. Por ejemplo, otro error impepinable y que se debe de criticar es el tema de Francis Fukuyama y el fin de la historia, por ejemplo. Pensar que ciertamente todo se va a acabar y ya está. Yo no sé si los libros de Francis Fukuyama son buenos. Vamos a ver que sí, pero desde luego ahí metió la pata. No solo la historia no se iba a acabar con el final del muro de Berlín y el tema de la historia del último hombre, sino que ciertamente siguió y ciertamente estamos en otra cosa. Ciertamente es que yo creo que uno de los grandes problemas del mundo es que no ha evolucionado y no ha superado todavía el tema del final de la Guerra Fría, ciertamente. Los marxistas se quedaron ciertamente, aunque ideológicamente ganaron la batalla y se han apoderado de Europa, eso así nos va, ciertamente. Al final, la izquierda y la derecha han llegado a un pacto, la derecha controla la economía y la izquierda se ha hecho con la cultura, ciertamente, esto lo estamos viendo personalmente. Y al final, ¿qué quieren que les diga? La izquierda ya no lucha contra el capital. Son estos gente del capital quienes les pagan para seguir diciendo este concurso. A los millonarios les interesa que vivamos con el resentimiento, el odio y vernos cada vez más pobres y que ellos se puedan repartir la parte del pastel. De ahí que, ¿por qué ciertamente ideologías como la eutanasia, la ideología de género, ciertamente, el aborto, que cada año va a más? Ciertamente, un pueblo que mata a su progenie, que mata a sus hijos, no puede seguir existiendo, no puede. España no llega a la tasa de reposición, que es un 2,1, está en el 1,1 o el 1,2. No puede, y ciertamente pueblos como Japón y Corea están igual. Y el que metió estas cosas, los neomalthusianos se han equivocado siempre y aún seguimos dándoles créditos. Y hay gente como Ehrlich, personalmente, con Paul Ehrlich, como la bomba demográfica, que han hecho muchísimo daño, y esto se te los tiene que decir personalmente. Como historiadores nos hemos olvidado de la gran verdad. La historia, que en un principio, si queremos creerlo como ciencia social, se creó en el siglo XIX con Leopold von Ranke, que a su vez Leopold von Ranke se inspiró en las novelas, por ejemplo, de Walter Scott. Yo creo que en Quentin Dubois, pero creo que hay otra novela donde hablaba de Carlos el Temerario. Se inspiró en esos temas por una sencilla razón, porque fue por una razón teológica y religiosa. El tema de la historia y de las acciones del hombre en el mundo eran necesarias para comprender el papel que ha tenido Dios en el mundo. Y por eso la creó. Por eso creó esa disciplina histórica. Y a mí es lo que me enseñaron. Y me lo enseñaron profesores tremendamente hostiles a mi forma de ver la vida. Y eso es lo que me han enseñado.
Yo ciertamente, si sí historia, lo sé gracias a mi maestro, a mi padre primero, en primer lugar, luego a mi maestro, el profesor Ramón Bayarri, y también a mis profesores de la universidad. Que podamos discrepar ciertamente en muchos puntos no significa que no les esté agradecido por enseñarme a pensar. Y luego gente como G.K. Chesterton, como Tien Gilson, como Christopher Dawson, Berdiayev, Hilaire Belloc. Luego esta gente es la que ha complementado mi educación y gente como el profesor, ciertamente. Han sido los verdaderos, los que me han convertido en el hombre que soy, con todas mis carencias y todos mis defectos, que lo son. Ciertamente se puede pensar que haya gente, por ejemplo, que anterior, por ejemplo, como que el padre de la historia sea Giambattista Vico, como defendía Benedicto XVI, por ejemplo. No me acuerdo en qué obra fue, pero Benedicto XVI lo defendió ciertamente. Y luego también ciertamente, pero sí, yo creo que la historia nace ciertamente como es Herodoto en Grecia. Tenemos que tener en cuenta, la historia tiene que nacer con los documentos escritos. Antes había crónicas, pero no una historia. Yo creo que nace con Herodoto, aunque no le consideramos historiador, sino logógrafo, ciertamente, y luego ya la gran historia empieza con Tucídides, luego ya pues los de siempre, los Polibio, los Tito Livio, los Salustio, Suetonio, Dion Casio personalmente, Flavio Josefo, luego son esos grandes, hasta llegar a los grandes historiadores que nos han inspirado en nuestra historia, ciertamente. Y lo que yo creo que hay que desmontar, porque hay gran parte, antes la izquierda sí que defendía el medievalismo, pero ahora ya no defiende la Edad Media, se ha ciertamente adquirido estos temas de o han caído en un profundo pesimismo o han caído ciertamente en esta visión progresista de la historia. Y por eso es necesario que haya novelas como Eifelheim que defiendan esto, ciertamente. Otro tema muy interesante es que este tema le habría encantado muchísimo a un escritor muy anticatólico como es Carl Sagan, por ejemplo. Es muy interesante el tema de Carl Sagan. Carl Sagan siempre le habría gustado esto. Esta novela, por ejemplo, es lo contrario ciertamente de Umberto Eco, y esto es un tema que les quiero contar. Yo ya creo que les he contado que el día más terrible, el más doloroso y el peor día de mi vida, ya les puedo decir, fue el 22 de abril de 2007. Perdí todo lo que amaba. Todo lo que amaba lo perdí ese día. Ese día estuve destruido, me desmoralicé. O sea, además se me había reprochado cierta. Hubo un momento en que, bueno, que tuve que abandonar mi tesis doctoral porque no. El primer director de tesis no confió en ella y tuve que dejarlo y abandonarla. Y luego la retomé ciertamente con otros ya. Yo hubo un momento en que estuve a punto de arrojar la toalla con la tesina y con la tesis doctoral. Y entonces mi padre me dijo, me enseñó un libro de Umberto Eco. Es verdad, Umberto Eco ha hecho muchas cosas malas. Es una persona muy anticlerical y muy anticatólico que sus libros, sus obras de ficción sobre todo las escribió para atacar a la escolástica y a la Iglesia católica. Pero Umberto Eco, y es algo por lo que no consigo odiarle, hizo algo bueno. Lo que hizo Umberto Eco ciertamente, por ejemplo, fue darme una razón para continuar. O sea, no leí su libro, cómo escribir una tesis doctoral, pero sí cómo leí su epílogo, ciertamente. Incluso gente mala te puede ayudar, ciertamente. Yo también leí ciertamente, por ejemplo, habíamos dicho que Orson Scott Card había lavado esta novela y la había considerado como una segunda en El nombre de la rosa. Perdonen que les diga, pero yo lamento discrepar con el gran escritor de ciencia ficción, Orson Scott Card. Esta no es un segundo nombre de la rosa. No es el segundo nombre de la rosa esta novela. No, 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 no. Estamos ante la némesis, ante lo opuesto, ciertamente, ante todo lo contrario, porque el nombre de la rosa lo que hacía era basarse en la visión que tenemos de la Baja Edad Media. Yo les voy a decir una cosa. Dos de los momentos más felices de la historia de la humanidad son el siglo II y lo que yo llamo la plena Edad Media. Ese periodo que en un principio parecía que iba a ser una época de oscuridad y que acabaría y que sería el final del mundo, que fue considerado el siglo XI, el año 1000, el terror del año 1000, mucho mejor que el año 2000, ciertamente. Ese mundo, de esa etapa del siglo XI y al siglo XIII, fue la época más dichosa de la historia. Tuvimos los mejores papas, los mejores reyes, fue la época de las grandes ciudades, fue el siglo, la época, la plena Edad Media, en que se gestó ciertamente
las grandes catedrales, las universidades, nacieron los estudios generales o las universidades. Fue cuando se constituyeron los pueblos, o sea, los países. No me gusta emplear el término nación, es una idea muy manida. Me gusta los países. Fue cuando empiezan a surgir. Y ciertamente fue la época de los mejores reyes. Y lo único que faltó, incluso un momento en que el Islam estuvo en retroceso, ciertamente. Conseguimos vencerlos, lo que era muy difícil en aquel tiempo, por un tiempo. Y ciertamente lo único que G.K. Chesterton reconoció, que G.K. Chesterton había escrito obras extraordinarias. Sé que muchos piensan que no escribió historia, no es del todo cierto. G.K. Chesterton escribió, por ejemplo, El hombre eterno, por ejemplo, y una historia de Inglaterra. Ha escrito muchísimos libros muy interesantes que los historiadores también tendríamos que tener presente. Ya les hemos dicho que Hilaire Belloc decía que había que pensar en que cuando hablabas de un periodo histórico había que ponerse en la mente de esa persona. Y es así. Lo que G.K. Chesterton nos decía personalmente es que hay que pensar en la historia ciertamente que lo único que le faltó a la Edad Media son el triunfo en las cruzadas. Fue lo único en lo que se fracasó, ciertamente. Fue lo único que hizo que quedase incompleta la gran obra de la Edad Media. Fue el único fracaso, que era inconcluso. Pero G.K. Chesterton las defendió, porque de ahí salimos nosotros, de la Edad Media, nos guste o no. Yo creo que ya les he hablado del tema de la Edad Media, personalmente. ¿Por qué no escogí yo la Edad Media? ¿Por qué no escogí? La razón por la que no lo escogí primero es por el tema del latín y por la paleografía. Costaba mucho leer los documentos. Y por eso no opté por el medievalismo, ciertamente como un Menéndez Pidal, por ejemplo, un Vinces Vives o un Martín Riquer. No opté por eso, o el propio Julio Valdeón. Al final opté por la edad moderna porque ya estaba el castellano. Pero de hecho el castellano como lengua nace, bueno, alcanza ya saben que nace en La Rioja, por ejemplo, en la Bureba, y adquiere una gramática en el año 1492 con Antonio de Nebrija, eso es lo que se les quiere decir. Pero el primero que lo empieza a usar es es Alfonso X el Sabio, es el primero que empieza a usar ciertamente el castellano y el gallego, las cantigas, las reglas. Ahí es cuando el primero que impone ciertamente el castellano en la Cancillería. Y luego, pues Alfonso X, su hijo Sancho IV y Fernando IV son los que ya imponen ese tipo de paleografía que me resultó mejor. Es verdad que luego llegaron las horribles bastardas que me volvieron loco, pero es un tema fascinante. A ver, este tema es muy fascinante porque esta novela es fascinante por una cosa, porque nos cuenta la historia de gente normal, de gente del medievo normal, no sacerdotes medio locos, llenos de poder, escépticos, fanáticos o abarraganaos, es decir, que hacen el amor con mujeres. No, se nos cuenta la historia de gente normal. Este Dietrich, un hombre apocado y tímido, parece una persona yo qué sé, vulgar, pero es verdad que a lo mejor Dietrich es demasiado listo, que quizás pertenezca ciertamente a la gente más erudita y más culta del medievo, pero corcho, es que son los eclesiásticos la gente más culta del medievo, nos guste o no. Es normal que gente como Dietrich, ciertamente. Y además es que estamos ante un dilema tremendo. ¿Qué hacer con unos extraños que llegan, ciertamente, en el caso? Que imagínense que ustedes llegan a unos extraterrestres. Esto ya lo ha dicho ciertamente el señor, lo ha dicho ciertamente el artículo de Religión en Libertad que ha publicado el Timone, lo ha dicho. Que también han traducido el Timone. O sea, que es que la gente del medievo, por ejemplo, se les ha acusado ciertamente de que creían que la Tierra era plana y no era plana. Eso fue una invención por ejemplo, de Washington Irving y de Draper, por ejemplo, y de Camilo Flammarion. Eso era de esto. No lo creían. O sea, la gente del medievo quizás era a lo mejor más inteligente y más. Nunca, una de las cosas que se le ha reprochado, por ejemplo, Gilbert Sinué en el libro del Zafiro llega a decir ciertamente que es que Colón tuvo que convencer a los doctos de la escuela de Salamanca de que la Tierra era redonda, pero si eso lo sabían todo el mundo. Pero si allá había una bola con una moneda de Teodosio II, por ejemplo, ya la había. O sea, el único que creyó eso fue Lactancio y nadie. Macrobio sabía que era redonda. San Isidoro sabía que la Tierra era esférica. Beda el Venerable también lo sabía. Santo Tomás de Aquino también lo sabía.
Nicolás Oresme también lo sabía. Todos estos grandes pensadores, algunos van a salir aquí en esta novela, es muy interesante también. Es muy interesante. Es que no solo habla de esto, o sea, estas novelas, por ejemplo, sale Mondino de Lucci criticando aquí lo que es lo que el saber antiguo y que ciertamente aquí lo que se están aquí ciertamente haciendo es describiendo cerdos. Y eso que Mondino de Lucci era galenista, todavía creía en eso, las doctrinas de Galeno, pero aún así ya hizo las primeras disecciones anatómicas y esto lo continuarían, por ejemplo, Leonardo da Vinci y, por ejemplo, alguien que me gusta a mí mucho, como es Vesalio. Vesalio, que es el gran médico de Carlos V y de Felipe II. Fue el que continuó con esa labor de la fábrica del cuerpo humano, por ejemplo. La gran obra de, por ejemplo, de Vesalio. Mi amigo Félix de Paz, este tema lo ha tratado personalmente. Félix de Paz. Esto lo ha tratado. Por ejemplo, los viajes de William Ruthbrook, por ejemplo. Se trata mucho del tema de los házaros, por ejemplo. Dietrich tiene que reconciliar ciertamente a la aldea de Hochwald, Teufel o, por ejemplo, de Eifelheim con estos extraterrestres y llegar a acuerdos con ellos, por ejemplo. El noble Manfred, por ejemplo, también se nos explica las peculiaridades del Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo. Ciertamente, se nos explican sus peculiaridades, la del Sacro Imperio Romano Germánico. Es muy interesante el conflicto entre Manfred, por ejemplo, y también la batalla de Falkenhayn, en la que los extraterrestres, por ejemplo, no permanecen ociosos. En esta novela aparece Guillermo de Ockham, y es un Guillermo de Ockham muy diferente al que nos han pintado, por ejemplo, Humberto Eco en El nombre de la rosa. ¿Por qué Humberto Eco tiene esa visión tan hostil de la Baja Edad Media? Se debe decir esto. Esta visión de la Baja Edad Media que tiene Humberto Eco se debe ciertamente a los humanistas del Renacimiento, que se dedicaron a denigrarla. Pero vamos a ver, gente como Giotto, Dante, Petrarca, Cimabue, ¿de dónde sale esta gente? Por ejemplo, Cavalcanti, ¿de dónde salen? Esta gente sale de ahí. Ciertamente, la visión que tenemos de la Edad Media es la visión de la Baja Edad Media y no es justo. Y no es justo. Era una época Boccaccio o Chaucer. O sea, vas a denigrar el autor, por ejemplo, de Sir Gawain y el Caballero Verde, de Perla, y por ejemplo de Sir Orfeo. Vas a denigrar a toda esa gente. Vas a decir que eran unos bárbaros. La visión que tenemos de la Edad Media se debe a la Guerra de los 100 Años, a esos reyes niños que hubo, al tema de la jacquerie, por ejemplo, también, este tema lo hemos hablado, de Ricardo II, también con Wat Tyler y John Ball, y es que ya hablaremos un poquito de este tema porque es muy interesante, el tema de las herejías milenaristas, ya hablaremos un poquito de esta gente que en realidad eran al revés, eran heterodoxos. Ya hemos hablado ciertamente de los husitas, por ejemplo, de los chompi, por ejemplo, en Florencia. Era uno de los temas que había es los levantamientos. Vamos a ver, no vas a creer que en 1000 años de historia todo va a ser un remanso de paz pacífico, ciertamente. Como decía mi maestro, Santos Crespo Ortiz de Zarate, parafraseando a otros historiadores, felices los pueblos que no tienen historia. Joder, pues no, toda la gente, la historia nace del conflicto, y es así, normal que haya tantos conflictos y tantas guerras. La guerra de los 100 años, ciertamente, España, por ejemplo, separa todo. O sea, está España más pendiente de hacer guerras intestinas entre los diferentes reyes cristianos españoles, en lugar de hacer la guerra contra, por ejemplo, el reino de Granada, que ya todo se había ya hecho en la época de Fernando III el Santo. Alfonso X hace alguna cosilla y ya está. Y ya está, a partir de Pedro el Cruel, todos se dedican ahí a cobrar cosas. Hay alguna batalla, como la batalla de la Higueruela, por ejemplo, con don, uh, con don Álvaro de Luna, por ejemplo, o, por ejemplo, el otro, o Fernando I de Antequera, ya está, es lo que hay. Pero eso es así. Y Alemania ya lo hemos visto en Póker de Papas, lo que pasaba ahí en el centro Europa. Hay una y los turcos han vuelto con más fuerza. Por eso el siglo es tan siniestro. ¿Cómo acaba? Y esa va a ser la crítica siguiente. Acaba con la desaparición del Imperio Romano. Por eso hay una visión tan negativa. Y sobre todo es la época de las pestes. Que también esto va a tener colación y cola aquí, el tema de las pestes. Por ejemplo, hay un personaje llamado Joaquín que es un Archerleider. Estos Archerleider son el equivalente de los espirituales. Por ejemplo, de los
Yo creo que ustedes, si leyeron El nombre de la rosa, sabrán un poquito de dulce. Ah, por cierto, El nombre de la rosa, no lo hemos dicho. Estaba inspirada, por ejemplo, en las novelas de Sherlock Holmes, que es Guillermo de Baskerville, aparte de un alter ego de Guillermo de Ockham, pensando que Guillermo de Ockham es el pensador del pensamiento moderno. Pues no, no, hijo, no. Hijo, están todos los demás. Está la escuela de Chartres, está Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, Pietro Areolus, está Roger Bacon, perdón, no Francis, Roger. Por ejemplo, que este tema también lo trata Michael Flynn, por ejemplo. Lo que trata Michael Flynn también es el tema de los chinos. O sea, este tema también lo trató Thomas Costain, por ejemplo. Por ejemplo, esa película que me gusta a mí, La Rosa Negra, ciertamente. Bacon está aquí, Roger Bacon, por ejemplo. Es muy interesante, ciertamente, el tema de Roger Bacon. Es interesantísimo. Por ejemplo, ¿de verdad podemos decir que estos son los pensadores? Y otro tema que se desmitifica muchísimo es el tema de... El tema que se desmitifica es el tema de los milenaristas, por ejemplo, gente como Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore al final es un futurólogo fracasado, no ha triunfado, sí, con las diferentes tres edades, sí, la edad, la de las diferentes tres edades, sí, la edad de, de los nobles, de los clérigos, y luego está la de los monjes, ciertamente, que uno es la edad del Dios Padre, la otra es la edad de Cristo, y luego ya llegará la época de los monjes que lleva, no ¿qué es sino un adelanto de la ideología marxista que luego veremos? Gnosticismo puro, de Joaquín de Fiore. Todavía Joaquín de Fiore seguía siendo religioso, pero aquí se le ve como es, como un iluminado y un futurólogo fracasado, que es lo que fue. Ya advirtió San Agustín. San Agustín ya lo advirtió ciertamente, cuando habló de ciertamente. Aquí sí hemos hablado hemos hablado de la parusía, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Ahí está la gracia. Sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Y ciertamente gente como él se demostró ser eso, un iluminado y un futurólogo fracasado. Y ciertamente, y aquí se muestra al hereje como lo que es, un auténtico terrorista y un nihilista. Y por eso hay tanta fascinación por parte de la izquierda, por el medievo, porque se reconocen en los herejes. Esto ya, por ejemplo, lo había hecho Yevgeny Zamiatin, por ejemplo. Es muy interesante, esto ya lo había planteado Yevgeny Zamiatin, por ejemplo. Ellos se reconocen, ¿en qué se reconocen? En los herejes y en las diferentes en estos que gente que al final lo único que trajo fue más daño y dolor, ciertamente. De hecho, gente como, por ejemplo, como Lutero, aunque él dice que es así, que es antiescolástico, al final lo que hace, ¿qué es lo que hace? Optar por el nominalismo de Ockham y por su subversión a la Iglesia, o sea, por seguir a Marsilio de Padua, ciertamente, y a Guillermo de Ockham. Al final es lo que hace. Por cierto, que este Guillermo de Ockham, que nos pinta Michael Flynn, es enormemente diferente, por ejemplo, del Guillermo de Ockham que nos pintan todos. O sea, este hombre es un intelectual con mucho ego, muy pagado de sí mismo, amigo de Dietrich, y que aquí va a reconciliarse ciertamente por ejemplo, con el Papa de Aviñón, por ejemplo. Ya estamos viendo que es la época del papado de Aviñón también. Y es muy interesante, por ejemplo, también otro tema el tema de los judíos, donde ciertamente aquí se muestra, a pesar de que hay persecuciones contra ellos, se muestra a la nobleza y al clero defendiendo a los judíos, ciertamente. Y se habla, por ejemplo, el Papa Clemente VI llegó a decir que no eran culpables de la peste, que algo que se les acusó llegó a decir que no eran culpables. Se habla de un personaje muy fascinante, como es Guy de Chauliac. Y esta es la época también donde empieza la alquimia también, Arnau de Vilanova y este tipo de gentes, algunos como Raimundo Lulio, aunque Raimundo Lulio es un poquito anterior, es del siglo XIII, pero bueno, es esta época tan fascinante la que es así, es la que se trata en esta maravillosa, es la que se trata en esta, por cierto, tiene que apaciguar los conflictos, por supuesto, entre la gente de Hochwald y, por ejemplo, la gente de los extraterrestres. También, por ejemplo, tienen que intentar ayudar a los extraterrestres a llegar a su mundo, ciertamente. Es muy interesante también. Esto lo que tienen que hacer. Y ciertamente el final pues nos recordará un poquito a Christine Lavransdotter, por ejemplo. A Christine Lavransdotter o, por ejemplo, la novela esta de los novios de Manzoni. Acaba un poco igual y era como tenía que acabar. O sea, el gran problema de la Edad Media le pasó, por ejemplo, como algo que le pasó al Imperio Romano.
El profesor Manuel Alfonseca llegó a creer que la caída del Imperio Romano se produjo por la peste de Marco Aurelio. Es así. Que por cierto, en la caída del Imperio Romano se la achacan a Cómodo, pero bueno. Pero vamos a ver, se llega a decir eso. O sea, esto acabó hundiendo al Imperio Romano. ¿Cómo nos vamos a creer que es todas esas pestes que se produjeron? Por cierto, que fue porque los mongoles se dedicaron a lanzar cadáveres para someter a una ciudad y no solo conquistaron la ciudad y además a Europa la llevaron a la ruina, casi se la cargan a Europa con toda su táctica. O sea, la bestialidad. Fueron los mongoles quienes lo hicieron, quienes hicieron esto y quienes extendieron estas pestes terribles, ciertamente. Pestes de las que no nos verían, a ver, si siguió habiendo, pero la última gran peste es la del siglo XVIII en Marsella, con el obispo que se quedó ahí quedándose en la ciudad, ciertamente. Siguió habiendo pestes, pero hasta la que Yersin no descubrió la causa, oye, y ojo, la peste no está erradicada, podría volver y tener un efecto brutal, y eso hay que decírselo a nuestra gente. Ciertamente. A mí lo que me gusta también, por ejemplo, es que la historia del presente, como la reconstrucción de, por ejemplo, de lo que ha pasado y cómo pudo ser ese encuentro entre los extraterrestres, esos extraterrestres con forma de gárgolas y, por ejemplo, la gente del medievo y cómo no ocurre lo peor. O sea, Thomas Westbury, Sharon Nagy, esa es la parte un poquito más científica de la historia, pero a mí Michael Flynn a mí me ha recordado, por ejemplo, a esos grandes escritores que a mí me gustan, a Paul Anderson, por ejemplo, a Fred Saberhagen, también, por ejemplo, a John C. Wright. Me ha recordado a este tipo de escritores, a Dine Reconf, por ejemplo. Creo que me parece que se inspiró, por ejemplo, en el historiador, por ejemplo, de la ciencia, Edward Grant. Este libro no lo leáis pensando que aquí vais a hacer una historia de la ciencia, como por ejemplo hacen, por ejemplo, el padre Haki, por ejemplo, Duchem, o otros grandes historiadores de la ciencia. No penséis haciendo esto, pero sí es un sano divertimento en realidad y una visión de cómo podría haber sido la Edad Media, y por lo menos esta Edad Media me parece infinitamente más verdadera, por ejemplo, que la que se ha sacado. No estamos ante una novela, yo que sé, al estilo del Código da Vinci, que es todo pseudonóstico y masónico. No estamos ante una novela, yo que sé, de psicóticos, de guerra, de lucha de clases, que no había clases en aquella época entre nobles muy malos y campesinos y eclesiásticos codiciosos y ávidos de poder, como las novelas de Ken Follett. No estamos ante eso. Estamos ante un hombre que es capaz de superar sus prejuicios y cuenta una historia normal, plausible, de lo que seguramente ocurrió de verdad. Si de verdad la historia fuera como nos la contaron Ken Follett y Dan Brown, yo ya os digo que la humanidad no hubiera aguantado todo eso. Es verdad, bueno, ahora está aguantando cosas infinitamente peores. Está aguantando la eutanasia, está aguantando el aborto, está aguantando iniquidades infinitamente peores, ciertamente. Y eso es lo que creo que mucha gente critica el pasado porque no se atreve a ver en qué se ha convertido su presente. Ciertamente se ha convertido en esa cárcel de la que nos hablaba Tolkien, en la que decíamos en la que los críticos y los intelectuales nos querían meter, ciertamente. Y la que se ha de huir. Por ejemplo, esta novela generalmente ya saben ustedes que generó un montón de controversia en el Catholic Book Club, como se les dijo. Fue una obra bastante controvertida. Yo creo hubo, por ejemplo, otras críticas, otras discusiones de libros más duros. O sea, por ejemplo, yo fui muy crítico con el profesor, con María Ángeles y John, que encontraron muchos fallos en el tema de lo religioso y científico. Se debe decir que los fallos que hayan podido encontrar no para nada, por ejemplo, son capaces no minusvaloran ni reducen el mérito de esta novela. Al revés, ciertamente. Yo creo que para mí el espíritu de la obra es lo más importante, en mi opinión, y es lo que demuestra que Eifelheim es una de las grandes novelas de este año, ciertamente, y que puede hacer lo que intentó Víctor Hugo. Víctor Hugo también, otra vez, en su novela anticatólica Nuestra Señora de París, o Nuestra Señora de París, por ejemplo, llega a decir que esto matará aquello de la imprenta. Pues a lo mejor una novela como esta es capaz de, a lo mejor, de poner en su sitio ciertamente a ciertos escritores o a ciertos historiadores que se han dejado llevar por el odiornismo y la zeitgesia y por el pensamiento dominante actualmente, y que es lo que ha llevado, por ejemplo, al desprestigio. Por ahí se empieza, por contar ciertamente lo que ocurrió. Yo no estoy diciendo que haya que hacer una leyenda rosa del pasado ni idealizarlo, pero ciertamente contar cómo fue, sin dejarnos llevar
sin dejarnos caer en una especie de tremendismos absurdos ni esperpentos, que es lo que actualmente tendemos, a buscar lo más sensacionalista y lo peor. Pensar que siempre lo peor es cierto y no siempre es así, y que lo tenga que decir yo es una vergüenza. Yo creo que yo personalmente esta novela la volví a revisar en el 2008, en el 2021. Esta novela la leí en el 2018 y ya les dijo que junto con Operación Quatuor, por ejemplo, de Manuel Alfonseca, Apocalipsis, el día del Señor, y esta novela que se tiene aquí, Ropa Negra, de Brian Moore, muy interesante. Este hombre también escribió una novela muy interesante llamada Católicos. Yo creo que fue el mejor libro que se leyó. Yo creo que fue un empate, yo creo que hubo un empate entre mi amigo Jorge Sáez Criado y esta novela. De hecho, yo creo que la novela de Jorge Sáez Criado es que es muy buena también, pero esta bueno, me llega al corazón y al alma personalmente por lo valiente que es, ciertamente, y por el tema tan interesante que trata. Yo ciertamente, y era algo que, bueno, que tratar, y más en estos temas en que se trata desde el mundo de la fantasía de enfrentar siempre a la iglesia se trata siempre de enfrentar a la iglesia ciertamente contra la ciencia o contra lo que creemos. O sea, siempre hay la iglesia mala, y eso es lo que a mi modo de ver desmonta Michael Flynn ciertamente, siguiendo a otros interesantes escritores como los que ya hemos hablado. Por ejemplo, yo creo que hay una influencia de Pernowle muy positiva en este escritor, y que yo creo que ojalá algún día llegue. Por ejemplo, Pernowle escribió una novela muy interesante con su amigo Niven llamada La mota en el ojo del dios, que yo personalmente les recomiendo por su gran calidad. También está muy en la línea de Fresa Verhagen, de Hermano Asesino y las Guerras Berserker, pero yo creo que incluso esta me parece un poco mejor. Paul Anderson y su historia de la patrulla del tiempo, aunque Paul Anderson también tiende a veces a caer en la leyenda negra. No creo que aquí haya, a pesar de la alusión al tema de España, por ejemplo, es la visión que tienen los del siglo XX, no creo, del siglo XXI, perdón, no creo que se pueda decir que esta novela sea hispanófoba, por ejemplo. No lo creo, personalmente. Creo que es una novela que hará muchísimo bien a las personas que decidan acercarse. Es muy difícil de conseguir, yo ya se lo advierto, a mí me costó muchísimo, pero es que esta novela merecía un sitio y un puesto de privilegio en mi lista de libros en la lista de libros que se deben, en la lista de los mejores libros que se han leído, y creo que merecía un hueco en mi canal y que se tratase. Yo creo que la mayoría de la gente no tratará seguramente esto de libros como este, pero es que hay que tratar, es que lo normal es hablar, yo qué sé, de los libros que ha ganado el Nobel, o de la literatura más vendida, pero no en cambio libros de una calidad como estas, libros de gran calidad personalmente. Y además es que es muy importante que haya una visión mejor de la Edad Media, porque ciertamente si algo creía G.K. Chesterton es, por ejemplo, en el culto de los antepasados, por ejemplo. Ya hemos visto que hay dos tendencias precedentes, que una es la de, por ejemplo, la de Dietrich, y la otra es la de Joaquín, que a pesar de ser un Arlender o había sido, por ejemplo, de estos herejes, el propio Dietrich también esconde un secreto también, personalmente. Tiene una relación muy bonita con la arborista, por ejemplo, que es muy interesante que vayan ustedes describiendo. O sea, este hereje, por ejemplo, es más o menos, es que si usted quiere comparar al hereje, no tiene más que compararlos con los terroristas actualmente de nuestro siglo XXI, no es muy diferente. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha sustituido, por ejemplo, a Dios y la cristiandad por la democracia y los derechos humanos. Ha habido un cambio nada más, pero en realidad el edificio sigue siendo el mismo. Bueno, no es el mismo. Antes era mejor. Antes, por lo menos, a las cosas las llamábamos por su nombre. Ahora no. Ahora se ha impuesto una idolatría. Pero lo que se les quiere personalmente decir, que no ha cambiado. Al final, estamos ante un estilo, un modelo y un edificio que está siendo constantemente asediado y destruido por las fuerzas de la destrucción, ciertamente. Yo vuelvo a repetir que yo prefiero defender el tema de la Universitas Cristiana, porque ciertamente a mí es lo que me gustaría que fuera Europa. Me gustaría que fuera como esta Universitas Cristiana, como era en la Edad Media, o como pensó Carlos V que debía ser Europa. Me gustaría que fuera eso, y no en lo que se ha convertido, ciertamente. En una congregación de políticos sobornados por ciertos lobbies y
millonarios y grupos de presión y que gobiernan solo por su propio que han burocratizado todo, que gobiernan la espalda a los pueblos a que les han votado. Esto no es lo que quiero. Yo lo que quiero es ciertamente este orden social justo que siempre se ha defendido aquí. Este orden social justo. Ya hablaremos ciertamente del tema de la monarquía cuando hablemos del pájaro que bebe lágrimas, por ejemplo, porque este tema también lo trata, del tema de la monarquía, pero ciertamente es muy interesante. Por cierto, en el tema de Humberto Eco, mucho de esto... no se lo he contado, que Humberto Eco, en la novela El nombre de la rosa, por ejemplo, estaba inspirado en Sherlock Holmes y Atso de Mel era Watson. Pero, por ejemplo, el villano, Fray Jorge de Burgos estaba inspirado en Borges. O sea, había escrito esa novela para saldar ciertamente sus cuentas personales, ciertamente con Borges y imponer su visión y también para criticarle a Borges. O sea, es algo que ciertamente ya lo hemos visto, ciertamente, yo vuelvo a repetir que Borges tampoco es que sea alguien que a mí me fascine, al profesor sí que le encanta o le vuelve loco, pero a mí personalmente yo lo que les puedo decir es que no es mi escritor favorito. Yo personalmente prefiero a Castellani, por ejemplo, o algunas novelas de Hugo Walsh, las que no son muy antisemitas. A mí también esas sí que me gustan personalmente. Yo ciertamente les digo una cosa, si usted busca una ciencia ficción no muy árida, con una buena historia y usted quiere saber cómo era ciertamente esta maravillosa Edad Media, yo le recomiendo este libro. Por supuesto, este libro no entrará en nuestro concurso porque, jorcho, se leyó en 2018, hice una revisión de este libro en el año 2021, algo muy raro, yo creo que instigado también por las críticas que hubo en el Catholic Book Club, la hice. Ya ciertamente he aprendido más o menos cómo es el Catholic Book Club y ahora ya no hay críticas. Es verdad que algunas veces se me corrige algunas cosas que está mal, pero ciertamente ya no hay esas discusiones tan duras que había antes. Yo sigo pensando que a pesar de todo, igual que en el tema de Susa, no vamos a coincidir el profesor y yo y todo, pero yo quiero decirles que yo creo que sí que es una gran novela, que sí, y que lo merece y que creo que es importante ciertamente lo que dice. Bueno, primero deseo decir lo mismo que Outlander. Ya saben que Outlander también es eso, un extraterrestre que acude para luchar contra un dragón, en este caso un monstruo llamado el Morwen, la película de Jim Caviezel, que es una de mis favoritas, ciertamente. En esa película, pues más o menos el personaje interpretado por Sophia Miles llega a decir que este hombre fue enviado por los dioses y cuando llegó su momento de volver con ellos decidió quedarse y estar con nosotros. Y eso se podría decir más o menos de nuestros simpáticos inquilinos. Hay una cosa antes de terminar que voy a decir, que es el tema de los extraterrestres. Hay, por ejemplo, diferentes visiones. Arthur C. Clarke, en el libro de la estrella, por ejemplo, llega a decir que la estrella nace porque es la destrucción de un planeta por ejemplo, le echa la culpa a Dios de esto, por ejemplo. Hay otros que piensan que, por ejemplo, la muerte de Cristo era solo para los humanos y que los extraterrestres estarían libres del pecado original. Por ejemplo, C.S. Lewis es la visión que tiene C.S. Lewis, por ejemplo, fuera del planeta silencioso, por ejemplo, y Perelandra, por ejemplo, es un mundo donde todavía no ha llegado el mal, ciertamente. Y luego está la visión opuesta, que por ejemplo es la visión ciertamente que los extraterrestres también puedan ser el símbolo del mal, o sea, no sean como, por ejemplo, Contact, la novela de Carl Sagan, o por ejemplo, Encuentros en la primera fase, o ET, sino que sean agresores, algo parecido a lo Herbert George Wells. Pero una visión donde el extraterrestre es malvado, por ejemplo, podemos tenerla en la novela de Un caso de conciencia de James Blish y, por ejemplo, la interesante novela de la escritora ciertamente María Dora Russell, una mujer muy interesante, María Dora Russell. Esta mujer empezó siendo católica pero debido al tema de los anticonceptivos y otras cuestiones, abandonó el catolicismo y se convirtió al judaísmo por el tema, investigó el tema del holocausto, escribió una novela sobre ese tema y al final se convirtió al judaísmo, ciertamente. Esta escritora tiene una novela llamada Los Gorriones, en español se llamó Racat, donde más o menos abunda con la idea, ciertamente, de James Blish. O sea que en las novelas de James Blish se debe decir que el libre albedrío no existe y que un mundo creado por el diablo, todos son felices porque nadie tiene conciencia de sí mismo, ni autonomía, ni libertad, ni nada, y todos son controlados. Pero ese es el mundo del demonio, ciertamente. En eso es lo único que le doy la razón. Es una novela que teológicamente es una chapuza, al profesor no le gusta, a mí sí que me gusta, pero yo reconozco que teológicamente es muy chapucera y ciertamente
el demonio no puede ya crear, sino corromper lo ya creado. Yo creo que ciertamente, yo creo que sí, ciertamente, sí que hay un... Es que el pecado original, yo creo que si existen los extraterrestres, por ejemplo, teoría en la que, por ejemplo, Robert Latsukemita y los ortodoxos no creen en la existencia, yo como católico me mantengo agnóstico. ¿Pueden creer, existen los extraterrestres? Pues puede que sí, puede que no. Y el profesor en eso y yo coincidimos en el tema de la vida extraterrestre. Por ejemplo, Fermi lo dijo. Si existen los extraterrestres, ¿por qué no están aquí? Y luego ya esto le ha servido para el profesor para hacer la paradoja del viajero en el tiempo. Si hay viajeros en el tiempo, ¿por qué no están aquí? Por lo mismo con los extraterrestres. O sea, la distancia entre ellos y nosotros es tan grande que cuando hayamos tenido contacto con ellos, ciertamente, ya lo más probable es que esa civilización se haya extinguido. Esto lo hablamos cuando hicimos el libro de un estudio crítico de El azar y la necesidad de Jacques Monod, escrito por el profesor Manuel Alfonseca. Este tema ya se trató personalmente. El profesor también ha tratado este tema y lo ha interesado como hipótesis. Por ejemplo, en Bajo un cielo anaranjado, que les recomiendo, maravillas como Operación Quatuor, también del sistema solar, o el plan- el- la, el re- la colonia Tierra 9, por ejemplo, o Retorno a la colonia Tierra 9, que a mí me parece muchísimo mejor, que está al estilo de las novelas de Pierre, de Fred Saberhagen, ciertamente, y de lo que se habla ciertamente es del tema ciertamente de una historia de la humanidad, pero en un mundo extraterrestre. Eso es lo interesante, ciertamente. Lo que está haciendo es cómo funcionó, cómo ir a la historia en ese mundo y lo que ha hecho y lo que ha hecho el profesor Manuel Alfonseca es hablarnos de la historia de ese plan, o sea, contar nuestra propia historia, pero trasladándola a un mundo que de fuera de nuestra galaxia. Y le queda muy bien. Yo creo que Retorno a la colonia Tierra 9 es también un gran libro y yo personalmente se lo recomiendo. Bueno, yo no puedo más que decirles que Eifelheim, si le dan ustedes una oportunidad, es una gran novela. Mi nota sobre Eifelheim es un 5,5, es un 5 sobre 5 y personalmente la siguiente novela fue algo que les prometí y sí, vamos a tratar también otro tema histórico, hablando sobre el tema de la decadencia, cómo caen los imperios. Va a ser un tema que les voy a dar. Yo creo que ustedes ya sabrán a qué novela me refiero. Y si quieren más pistas, les puedo decir que fue uno de los libros que yo cité en un vídeo con el profesor. He leído más de 3.000 libros. Personalmente, fue en ese vídeo donde cité el próximo libro que se va a reseñar personalmente. Espero que esta crítica haya sido de su gusto y que no haya sido muy árida ni muy difícil. Nada más. Que Dios les guarde a todos, especialmente los que vean este vídeo. Por favor, suscríbanse, denle like, posten comentarios interesantes y ojalá poco a poco podamos ir aumentando. Y que Dios les guarde a todos, suscriptores, y que Dios les guarde a todos.